Vale, buenas tardes, Fermín, y buenas tardes, apreciados compañeros y asistentes que nos acompañáis el día de hoy. Un placer pues, que estemos en este espacio y agradecerte, Fermín, ¿no? Pues, por darnos, digamos, cabida, ¿no? En estos maravillosos espacios de construcción de conocimiento. Pues a nombre del Politécnico Gran Colombiano también te damos las gracias por la invitación. Verdaderamente, pues somos unas instituciones muy hermanas que estamos trabajando codo con codo, ¿no? Efectivamente, en esta gran labor que es construir conocimiento, ¿no? Y centrarnos pues en la educación como esa gran herramienta, ¿no? Para resolver los distintos retos a futuro que es. Muchísimas gracias y bueno, pues el tema que vamos a abordar el día de hoy, queridos pues, contertulios y asistentes que nos acompañáis, pues va muy enfocado pues, a las neurociencias, pero a la neurociencia hermanada con el género, una nueva perspectiva de futuro, de dar respuestas. Lo primero que quería comentaros, pues, ¿no? Esto es una invitación, ¿no? Una invitación a a la reflexión, digamos que en los de las circunstancias, de la orientación sexual, de el género que se asuma, los valores, ¿no? Que tenemos como seres humanos dentro de nuestra individualidad. Pues lo verdaderamente importante, ¿no? Es buscar realmente que como especie humana, como colectivo, vayamos siempre encaminados a la plena integración. Bueno, lo que os comentaba, que dentro de nuestra individualidad tenemos que trabajar por una plena integración. Pero ¿cómo es posible conseguir esta plena integración? Pues evidentemente también dentro del campo de las neurociencias, es decir, que en situaciones como la plena integración, cuando hablamos de género, cuando hablamos de orientación sexual, yo creo que también es importante tener en cuenta lo que dice la ciencia. Muchas veces no es cuestión de ideología, es cuestión de ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia muchas veces puede tener las herramientas necesarias que permitan la plena integración, que permitan reconocer evidentemente de nuestro género y nuestra vida frente al sí mismo, pues reconocernos, saber que podemos aportar, saber que tenemos que ocupar nuestro puesto dentro de cada comunidad que participamos, que es la construcción pues, de sociedad, de comunidad. Y ahí, en esas diferencias individuales, también incluyendo la parte de género, pues la neurociencia tiene mucho que decir, ¿no? Tiene mucho que decir y estamos hablando que realmente pues, la organización funcional del cerebro como tal, queridos compañeros, y las capacidades mentales, tanto Marta, de está a con mucha través de muchas interrupción. investigaciones. Marta, Bien, entonces hablamos que sobre todo la parte de las ciencias con la neuropsicología, si lo vamos a... Sí, sí, ahora ya, ¿qué se te tal? corta muchísimo. Si quitas la cámara, a ver si al menos si te escuchamos bien, por lo menos. Vamos a probar a ver si tenemos suerte. Perfecto. Ahora, Vale. Fermín. Sí, habla, por favor, adelante. Vale, perfecto. Estábamos hablando que las investigaciones en las ciencias cognitivas, que particularmente son la neuropsicología, pues así constatan, ¿no? Esa diferencia, digamos, a nivel biológico entre hombres y mujeres, ¿no? Pero hablamos que esas diferencias pues comprenden unos amplios espectros, ¿vale? Y unas diferencias con
bueno, unos puntos bastante concretos, como son las hormonas, por ejemplo, sexuales, que conforman redes neuronales, procesos químicos diferentes en los cerebros de hombres o mujeres. Hablamos de a nivel biológico. Y esto ocurre pues, en los primeros meses de vida intrauterina. Se sabe ya que es así. También hablamos que las experiencias y aprendizajes en los contextos socioculturales también están conformando la organización del cerebro de cada persona. Y esto hace que se originen capacidades y comportamientos propios y bien diferenciados, ¿no? Lo cual nos invita a nivel biopsicosocial a generar respuestas que dentro de la individualidad permitan la plena integración, independientemente de la orientación sexual, el género, como os decía, la perfecta integración de los seres humanos en las distintas sociedades, en las distintas comunidades. Muchas veces, al margen de las diferencias neurológicas que vemos, también podemos ver puntos en común que nos unen realmente, nos unen, y en ese aspecto pues son los aspectos socioculturales, ¿no? Entonces, muchas veces, más allá de la ideología, es lo que tiene que decir la ciencia, ¿no? Y hablamos que hacia 1990, más o menos, queridos compañeros, fue calificada como la época del cerebro, ¿no? Esa década donde hubo un avance espectacular acerca del conocimiento del cerebro, ¿no? Sabemos que sigue siendo todavía un gran desconocido que representa pues efectivamente todo un enigma, ¿no? Aún para descifrar, y a medida que se van apareciendo pues nuevas herramientas como la neuroimagen, pues nos está permitiendo llegar a nuevos y asombrosos hallazgos, ¿no? Que inclusive nos invitan a reflexionar sobre sí mismos, quiénes somos y cuál es nuestro papel realmente en la vida, en esta existencia que llevamos, ¿no? Hablamos que las neurociencias, y particularmente voy a tocar el punto de la neuropsicología, pues se han ido situando, ¿no?, a la cabeza de investigación sobre el cerebro, sobre la parte, digamos, de la dimensión cognitiva del ser humano, y que efectivamente cosas como la neuroimagen, ¿no?, esa espectacular herramienta, pues ha posibilitado esas observaciones de los procesos perceptivos, motrices, cognitivos, lingüísticos, emocionales e inclusive ya a nivel de conciencia e inconsciencia en el ser humano, ¿no? Y a través de esos estudios, pues sí que se han logrado establecer pues unas diferencias, ¿no?, cerebrales y mentales, pues entre hombres y mujeres, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿no?, estamos hablando de polémicas, ¿no? Polémicas, cosas como era la herencia, el medio, la naturaleza versus la cultura, pues hoy en día se están abordando con otros nuevos datos, con otro carisma. Procesos, por ejemplo, como la poda sináptica, ¿no?, que son procesos maravillosos que suceden en la infancia, donde sucede, pues ocurre en todos los seres humanos, pero dentro de cada ser humano se efectúa de una manera particular, ¿no? Esa digamos, poda sináptica se da con ciertas particularidades. Podemos ver algo absolutamente maravilloso, y es que a través de la comprensión de este tipo de procesos, por ejemplo, en la infancia, pues está dando muchas pistas a los docentes para saber entender cómo es el desarrollo del niño, cómo aprenden, por qué su carácter es como es, por qué su comportamiento es como es, ¿no? Entonces eso nos permite pues una comprensión más efectiva del ser humano, ¿vale?, una comprensión más amplia, donde los procesos biológicos no estén desligados del contexto social, ¿no? Y eso favorece pues una mejor integración, ¿no? El saber qué sucede en el desarrollo, por ejemplo, de un niño a nivel neurológico, pues es comprenderlo mucho más fácil, ¿no? Entender qué sucede, cómo está aprendiendo, la mejor manera de que aprenda, por ejemplo, cómo son sus emociones, cómo se da su desarrollo, y favorecer de la mejor manera ese desarrollo, ¿no? Entonces hablamos que numerosas investigaciones neuropsicológicas, queridos compañeros,
están evidenciando esas diferencias significativas, ¿no? Del cerebro, ¿no? En lo que hablamos de hombre-mujer, entendiéndolos desde el punto de vista biológico. Entonces, estas investigaciones pues, replantean, ¿no?, cuestiones absolutamente tradicionales, ya las están desbancando, sobre los condicionantes biológicos. Ya realmente habían muchos condicionantes biológicos que realmente pues, se daban por sentados y que ya se están cambiando. Cosas inclusive también como el conocer, el querer, el sentir y el actuar de cada persona. Ya sabemos cómo más o menos ocurren y sabemos que no son procesos estandarizados en el ser humano, sino que hay diferencias. Diferencias en razón a la biología, pero diferencias también que van de la mano según el contexto donde se desarrolla ese ser humano. Hablamos que en la actualidad la neuropsicología es una disciplina pues, que está siendo muy consolidada, muy acotada, que está tomando un gran prestigio, que realmente pues, ha dado, digamos, a través de investigaciones, pues, unos datos absolutamente sorprendentes y que concretamente en el área de género se dispone ya hoy en día de una gran cantidad de publicaciones pues, muy variadas, que no ha sido fácil, evidentemente, queridos compañeros, pues enmarcarlas, digamos, ha resultado problemático enmarcarlas según la cultura, la sociedad donde se estén llevando a cabo estas investigaciones, porque hablamos de que el tema de género pues, es bastante complejo, pero de una u otra manera lo que está haciendo la neuropsicología es arrojar unos datos acerca del cerebro, digamos, en lo tocante al género. Y esto ha servido, estos datos, pues efectivamente para aportar a otras disciplinas que tratan estas cuestiones, por ejemplo, como puede ser la sociología, ¿no? Entonces, todo ello pues en favor, ¿no?, de ir hacia una plena integración, darle elementos, por ejemplo, a cada persona, inclusive a cada paciente, que se pueda atender en un momento determinado, de un reconocimiento pleno de sí mismo y apostar independientemente de su individualidad y su orientación a nivel de género sexual por una plena integración, ¿no? Actualmente, adoptar unas posturas simplistas, queridos compañeros, y muy dicotómicas, frente a sexo y género, entendiendo que sexo se hace referencia a los aspectos biológicos y que el género pues agrupa esos aspectos psicológicos, sociales, culturales, pues no podemos, en virtud a esta complejidad del cerebro, pues poner una respuesta o dar una respuesta muy simplista, muy dicotómica, ¿no?, del todo o nada, del sí o no, sino sabemos que ya no vale la pena, ¿no?, entrar de una u otra manera en una confrontación entre biología y cultura, sino que realmente es una postura prácticamente falsa ya, ¿no? Es decir, que una necesita de la otra, ¿no? Y es tan importante biología como cultura, ¿no? Ya la dicotomía de qué impera sobre qué, pues es absolutamente simplista, ¿no? Y tradicionalmente lo que se refiere a sexo en el área de la neuropsicología pues se ha ido abordando desde la genética, desde la endocrinología, desde la anatomía, fisiología, la neurología propiamente. Y el género pues se ha ido abordando, bueno, es un camino que hay que recorrer, pero se ha ido abordando también desde la parte de las ciencias sociales, la psicología de una manera pues muy relevante, sociología, antropología también principalmente, ¿no? Pero hablamos de que catalogar sexo como biológico y género como factor psicosocial está imposibilitando la adecuada comprensión de la realidad. Al permanecer enredado en unas redes categoriales, en unas categorías muy tradicionales, donde realmente lo único que se ha puesto de relevancia son oposiciones entre herencia, medio, naturaleza, crianza, biología, cultura. Tenemos que avanzar pues, es hacia un enfoque holístico donde no prime una cosa sobre otra, sino es tan elemental la herencia como el medio, es tan elemental y tan importante en el ser humano la naturaleza como la parte de la crianza,
y la biología tan importante como la cultura. En la realidad, pues hablamos, ¿no?, que, por ejemplo, los niveles genéticos, endocrinos, fisiológicos, neurológicos, que se dan presentes pues, en cada ser humano, tienen discordancias, inclusive a nivel, digamos, biológico, hombre-mujer, entendiéndose desde el punto de vista biológico, ¿no?, desde el punto de vista sexual. Entonces se dan discordancias en esos niveles señalados. También se dan también discordancias a nivel cerebral en bisexualidad y la tendencia también en cambio de sexo. Eso lo estamos viendo a través del cerebro. ¿Qué quiere decir con todo esto, ¿no?, con todos estos hallazgos asombrosos? Que es entender que esas, digamos, diferencias a nivel neurológico tienen que ser, seguir siendo investigadas, darles la relevancia que merecen, pero todo encaminado ¿a qué? A reconocer que las diferencias individuales también están supeditadas a la parte neurológica, a la parte cerebral, y que esos hallazgos, esos descubrimientos acerca de género, de sexo, de esa individualidad maravillosa que tenemos como seres humanos, nos haga avanzar en una mejor comprensión de cada ser humano, del sí mismo, de yo mismo como persona, y apostar también por una plena integración, ¿no?, por una plena integración. Yo creo que es muy importante también hablar de que cada persona vive su sexualidad en contextos socioculturales determinados, y que está asumiendo y exteriorizando unos roles estereotipados, y que también a la vez, porque es innegable, está asumiendo unos perjuicios. Queridos compañeros, quería saber, o Fermín, ¿me puedes comentar si... Sí, adelante. Si me estáis escuchando? O sea, sigue Sí, se estable. escucha muy bien, Perfecto. se escucha Muchas muy bien. gracias. Gracias a Dios, sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Fermín. Muchas gracias. Bien, estamos hablando, o está hablando, que lo biológico y lo social siempre van a estar presentes en la configuración de la identidad y el comportamiento personales, ¿no? No se puede excluir uno del otro, no podemos enfrentar lo biológico y lo social, ¿no? Realmente, para dar cuenta de la dimensión humana y entenderla en toda su complejidad y toda su extensión, se requiere realmente cada vez más avanzar en un marco explicativo biopsicosocial, ¿vale?, donde realmente las investigaciones neurológicas pues están ofreciendo unas perspectivas bastante completas, ¿no?, para, digamos, determinar esa interacción de los factores biológicos y de los factores sociales. Cuando uno realmente, queridos compañeros, vive las neurociencias en toda su extensión como una herramienta que nos permite entender la individualidad y la maravillosa complejidad del ser humano, nos hace también ver de una manera menos prejuiciosa, ¿no?, a distintas culturas, distintas sociedades, y nos ayuda a avanzar como sociedad en una plena integración, entendiendo que cada uno, dentro de su individualidad, dentro de su orientación respecto de muchas situaciones en la vida, pues puede aportar, plenamente integrable, nos ayuda a las neurociencias a desprendernos de prejuicios y perjuicios también, diría yo, de una u otra manera, y nos permite avanzar hacia ese reconocimiento del ser humano desde su individualidad y todo lo que tiene que aportar, ¿no?, y apostar por una plena integración. Si entendemos muchos factores biológicos, pues también entenderemos muchas determinantes sociales, ¿vale?, que día a día influyen en el ser humano. Hablamos de que realmente es asombroso, ¿no?, para la muestra un botón, cuando se habla de sexo genotípico, sexo fenotípico, cuando hablamos de identificación de sexo. Queridos compañeros, aproximadamente son 35.000, alrededor de 35.000 genes
que están recogiendo la memoria filogenética de la especie humana, agrupados en 23 pares de cromosomas, ¿no? Que hablamos entonces ya empezando eso como punto de partida, ¿no? Y estamos hablando que el par 23, cuando es XX, determina el sexo de mujer, y cuando es XY, el de varón, ¿vale? Entonces, y hablamos también de que el cromosoma Y, el cromosoma Y, es el más pequeño, con 60 genes, mientras que los otros cromosomas tienen miles. Entonces, un gen del cromosoma Y, el que hablamos que es el gen SRI, activa en la 6ª semana de vida intrauterina el desarrollo de los testículos, que a su vez producirán hormonas andrógenas como la testosterona, que se distribuye por todo el embrión y es la que establece las pautas de estructuración corporal propias del varón, hablamos biológicamente, ¿no? Biológicamente hablando. Luego, la testosterona es responsable de la masculinización del cuerpo humano en los diversos sistemas, no solamente la parte sexual, sino estamos hablando a nivel musculoesquelético, cardiovascular, nervioso y particularmente del cerebro. Luego, cuando hablamos de la feminización del cuerpo de la mujer, pues estamos hablando del par de cromosomas XX, donde el cromosoma X envía instrucciones para fabricar ovarios, ¿no? Y que produzcan estrógenos que a su vez van a conformar esa estructuración corporal, o sea, fisiológica de lo que se entiende por mujer, ¿no? A nivel biológico. La feminización del cuerpo de mujer pues está afectando todos los sistemas, desde el sexual hasta el reproductor, hasta el nervioso central. Entonces, ya empezando por estos detalles, digamos, grandiosos detalles, pequeños, grandes detalles, ya está marcando la biología una diferencia, ¿vale? Ya hay individualización de ese ser humano. Bien, entonces hablamos de que el patrón general en el desarrollo de la mayoría de los seres humanos presenta excepciones también. O sea, que esto no es la regla. Figúrense ustedes, ¿no? Imaginar que todo este proceso que les acabo de sintetizar, ¿no? Y que es maravilloso y que se da durante la gestación, pues presenta excepciones también. Y es importante entender esas excepciones, como es el caso de personas con sexo indiferenciado o la tendencia al cambio de sexo. Y que eso se puede deber a varios factores, como la no activación del gen SRI, el que les decía, aunque esté presente el cromosoma Y en el par 23XY, lo que llevará a una conformación corporal externa propia de mujer, pero sin útero, por ejemplo, ¿no? Uno de los casos. Con esto quiero decir, ¿no? Que realmente, pues, aunque estamos hablando de unos hallazgos genéticos y probados, que ya sabemos que es así, pues dentro de ese mapa, digamos, que biológico que configura a este ser humano maravilloso que se está gestando, pues suceden diferencias. Y entender lo que sucede a nivel de biología es entender también cómo va a ser el comportamiento de este ser humano una vez nazca, ¿no? Bien, por ejemplo, casos como que muchos embriones XX a veces han quedado afectados por el suministro de hormonas andrógenas que ha tomado la madre, por ejemplo, para prevenir un aborto, por ejemplo, o tratamientos con testosterona en edades posteriores, que pueden masculinizar de una u otra manera el cuerpo de una mujer, con cambios manifiestos en su estructura corporal, en su sistema muscular, pero lo que más nos interesa en el sistema cerebral. Y todos esos cambios, pues básicamente van desarrollando modalidades mentales masculinas y perfiles cognitivos y emocionales pues más propios de hombre. Entonces ya empezamos pues con la diferencia, ¿no? Entonces ya vemos que no es solamente cuestión de ideología, cuestión de cultura, sino cuestión de entender, ¿no? De que esa configuración biológica del sexo, por ejemplo, del desarrollo embrionario, pues no es algo predeterminado, ¿no? Y que es siempre la regla, que pueden haber pues este tipo de variaciones, este tipo de alteraciones, pues que repercutan, ¿no? En seres humanos, bueno, desde la parte biológica y sexual, con
ciertas diferencias hasta efectivamente diferencias pues de tipo cognitivo, ¿no? Y ahí pues esa individualización, ahí esa riqueza y ahí una explicación, digamos, biológica del por qué tenemos que apostar por una plena comprensión e integración de la diversidad humana, de la diversidad del ser humano. Bien, esto para, digamos, como muestra un botón, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues, podemos también ver, ¿no? Hoy en día que se habla, ¿no?, de la neurociencia con unas diferencias entre cerebro, mente de hombre y mujer, entendiendo, digamos, esto a nivel biológico, y hablamos que dentro de los universales cognitivos y lingüísticos, dentro de esa universalidad, digamos, que representa la dimensión cognitiva, lingüística y emocional del ser humano, que todo ser humano comparte, pues que hombres y mujeres, entendiéndose a nivel biológico, pueden presentar diferencias en la organización funcional del cerebro y, por tanto, evidentemente, en sus capacidades mentales. Ninguna más superior una que otra, no, sino dentro de una individualización, una diferencia maravillosa. Entonces, unos autores pues, han resaltado precisamente estas diferencias, mientras que para otros las estructuras y procesos generales y comunes debería ser lo prioritario y las características diferenciales quedar en un segundo término, ¿no? De momento todavía esto está un poco en debate, ¿no? ¿Qué debe primar, ¿no? Siempre las estructuras o procesos generales como lo primario o dejar como primario las características diferenciales. En mi opinión, pues una cosa complementa a la otra, ¿no? No se puede concebir una sin la otra, ni una es menos importante que la otra. Tan importante son las estructuras y los procesos de desarrollo cerebral como tan importante pues las características diferenciales o que nos diferencian unos de otros, ¿no? Porque eso representa precisamente la riqueza del ser humano, la riqueza y los elementos biológicos con los que llega equipado para interactuar en sociedad. Hablamos de que frente a los planteamientos tradicionales que se considera la mente como una capacidad o competencia de carácter general, la investigación disponible hoy en día en diversas áreas, digamos, relacionadas con la parte cognitiva, con la dimensión cognitiva, se está hablando de la teoría modular de la mente. Hablamos de que en la teoría modular pues, se defiende que hay ciertos supuestos, digamos, en la mente humana, donde se habla de herencia y que, bueno, pues que realmente este ser humano, evidentemente ya sabemos que no es una tabula rasa, que se concibe también la mente como un procesador, digamos, con un propósito general, que es garantizar también la supervivencia del ser humano, que estamos hablando, ¿no?, que la teoría modular de la mente, pues que realmente este cerebro está hecho, la mente realmente, ¿no?, donde se ubique dentro del cerebro, porque es algo que tenemos todavía que descifrar, ¿no? Todavía queda mucho en el tintero, pues sencillamente está conformada por módulos o sistemas responsables del lenguaje, de la fabricación de herramientas, la orientación en el espacio, la interacción con otras personas, la capacidad reflexiva, la capacidad de abstracción, y que son una serie de módulos, digamos, que no están realmente distribuidos, perdón, ¿me escucháis? Sí, perfectamente, sigue, adelante. Vale, perfecto. Entonces, que no están realmente distribuidos estos módulos, digamos, en compartimentos y específicamente localizados en determinadas regiones del cerebro, sino que están distribuidos en todos ellos y que son realmente las redes neuronales altamente especializadas, ¿no?, las que se encargan de dicha distribución. Bien, entonces, bueno, hablamos de que de alguna u otra manera todos estos hallazgos pues, nos llevan a establecer, digamos, diferencias, ¿no?, a nivel biológico, lo que nos hace únicos, individuales, y que
uno de los hallazgos, digamos, más relevantes a través de las neurociencias es las diferencias en las capacidades mentales, pero ya no por razón de sexo, sino que realmente pues, las diferencias también se dan pues, según el contexto donde se desenvuelva este ser humano y ese proceso maravilloso que es la poda sináptica que ocurre, pues prepara, ¿no? Y determinará lo que va a hacer ese ser humano a futuro, ¿vale? Hablamos de que, pues bueno, se han realizado muchas pruebas a nivel psicométrico también, pues para hacer este tipo de mediciones de los procesos mentales. Sabemos que se han estudiado, para ir ya sintetizando, queridos compañeros, capacidades visoespaciales de orientación, ejecución, razonamiento matemático de hombres y de mujeres. Y pues bueno, inclusive también se ha investigado sobre las capacidades lingüísticas, por ejemplo, en mujeres con lesiones, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo. Y se ha comprobado realmente que las capacidades lingüísticas en las mujeres son mucho más marcadas que en los hombres, así como en ellos, el razonamiento matemático. Esta no es la regla, pero en personas con este tipo de lesiones a nivel cerebral, pues se ha podido notar, ¿no? Que realmente pues, se conserva más en los hombres el razonamiento matemático, por ejemplo, y las capacidades lingüísticas en las mujeres cuando hay lesiones, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo o, vamos, en la parte del cerebro derecho. Estudios, por ejemplo, de afasias, agnosias, apraxias, han sido un buen indicativo para establecer cómo funciona el cerebro entre hombres y mujeres y digamos que con lesiones similares, digamos, cómo se manifiestan esas lesiones en hombres y en mujeres y se han detectado, aunque mínimas, ciertas particularidades, ¿no? Bien, para concluir, pues que a lo largo, ¿no?, de miles de años de nuestra historia filogenética, pues evidentemente sabemos que el hombre era cazador-recolector y había una división de trabajo propiamente entre los dos sexos, ¿no? Como que hombres, varones, hablámoslo así, en tiempos primitivos, se encargarían de la caza mayor, recorrer largas distancias, orientarse en los desplazamientos, inclusive representar mapas mentales, ¿no?, del territorio, desarrollar rapidez, por ejemplo, en la forma de desplazarse. También eran, digamos, desarrollaron habilidades, ¿no?, como la defensa efectiva contra depredadores, enemigos, ¿no?, esa necesidad adaptativa. Las mujeres, en cambio, pues se dedicaban a esa organización de recolectar los alimentos, el hogar, vestimenta, atención, protección, cuidado de hijos, esto bueno, en las comunidades primitivas. Y que tales especializaciones también, pues desde estos tiempos, ¿no?, primarios para la especie humana, pues determinaría, ¿no?, también desde nuestros antepasados, pues precisiones de selección entre varones y mujeres y a lo mejor pues también influyó en que ciertas funciones del cerebro se perfeccionaran un poco más en mujeres y otras en hombres según esa necesidad adaptativa, ¿no?, según esa necesidad adaptativa que tenían y según las funciones pues, que ejecutaban dentro de esas comunidades primitivas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquellos que necesitarían encontrar caminos, recorrer largas distancias, que en este caso serían los hombres, pues generaron unas grandes habilidades motrices, esos antepasados. Y en cuanto a las mujeres, pues la orientación en espacios próximos, la amplitud de memoria, por ejemplo, para los detalles, la motricidad fina, se desarrolló, ¿no? Y también, pues especialmente el comportamiento respecto de la crianza y demanda de los hijos, ¿no?, y el estado emocional, ¿no? Entonces esto, pues bueno, desde una edad temprana también, pues vienen todas estas diferencias, ¿no?, y que hoy en día, pues hasta ahora es el atisbo, ¿no?, lo estamos viendo, las escamas todavía de descubrir esas diferencias, no solamente a nivel biológico, sino lo que nos hace verdaderamente únicos e individuales respecto de otros, ¿no?
Pero si reconocemos las diferencias que tenemos, podemos trabajar mejor en integrarnos, porque a pesar de las diferencias también son muchos más elementos biológicos y sociales que nos unen, ¿no? Y que entender el cerebro, independientemente de una orientación sexual, del género, del sexo biológico, pues es apostar por una integración efectiva del ser humano desde la perspectiva de toda esa potencialidad cerebral que tiene, de toda esa riqueza individual como persona, de todos esos aprendizajes, valores. Al fin y al cabo el ser humano pues es producto de su historia, y aprovechar las explicaciones de las neurociencias y los hallazgos en virtud de mejorar la integración del ser humano, de comprendernos mucho mejor y dar una respuesta más científica que ideológica en la integración y el papel importante que desempeñamos cada uno en nuestra sociedad, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que cuenta. Como conclusión, pues podemos hablar, ¿no?, de que al fin y al cabo es posible aceptar que en el futuro las exigencias con las que se ha de enfrentar el cerebro humano, independientemente del sexo biológico, sean hombres o mujeres, independientemente del género o la orientación sexual, estarán condicionados pues realmente por, o sea, nuestra evolución no ha parado, y que posiblemente pues vamos a depender en un futuro de esas capacidades, aptitudes, modos de pensar, de sentir y de comportarnos según la sociedad del momento. Posiblemente avancemos hacia culturas más simétricas, más equilibradas, con roles y profesiones pues compartidas, ¿no? Por personas independientemente sean de uno u otro sexo, independientemente de su orientación sexual, su género, y que eso también, ese desenvolvimiento en la sociedad también poco a poco irá dejando un impacto y una transformación también física en los cerebros, porque el cerebro se transforma también según la influencia del ambiente, ¿no? Y por tanto, pues ver que las modalidades de mente y digamos que de alguna u otra manera ese desarrollo y evolución del cerebro pues también depende de la biología, del contexto, y que posiblemente, inclusive con los movimientos migratorios que estamos teniendo hoy en día, avancemos hacia un tipo de ser humano común, digamos que haya una mezcla biológica, digamos, donde se avance más bien hacia un tipo común, ¿no? Hoy en día ya pues los matrimonios mixtos, hijos de matrimonios mixtos, pues son una realidad, pues porque realmente el mundo cada vez está más conectado, hay más inmigración y ya estamos conviviendo pues con otro tipo de culturas que por muchas situaciones emigran. Entonces, contemplar todo esto a la luz de la ciencia, yo creo que nos hace ser más libres en el sentido de prejuicios, en el sentido de devanarnos mucho la cabeza con unos racionamientos excesivamente dicotómicos, simplistas, sino que lo importante es ver, ¿no?, que somos diferentes, que esas diferencias maravillosas del cerebro se pueden aprovechar, que es lo que nos hace únicos, individuales, y que dentro de esa individualidad tenemos que dar respuesta para una perfecta integración del ser humano o de cada ser humano en nuestras distintas sociedades. Bueno, hasta aquí, compañeros, y ya dejo el espacio, pues no solamente para preguntas, sino también para escuchar vuestras apreciaciones. Muchísimas gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.